14 años. Ese es el tiempo que un hombre de 59 años logró vivir tranquilo al otro lado de la frontera, mientras en El Salvador su nombre seguía apareciendo en un expediente abierto por un crimen que nadie había olvidado. Se hacía llamar, o lo llamaban, el Viejo Tino. Y durante 14 años, mientras una familia salvadoreña esperaba justicia, él simplemente siguió viviendo su vida en Guatemala, como si el tiempo pudiera borrar lo que pasó una tarde de mayo en una playa del departamento de La Paz. No lo atraparon por una investigación brillante, no lo atraparon porque alguien lo reconoció en la calle y dio aviso, lo atraparon, según trascendió, casi por accidente, por estar de forma irregular en territorio guatemalteco, sin los documentos migratorios en regla. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de esta historia, que un hombre buscado por un femicidio agravado, con una alerta roja internacional activa, haya podido pasar 14 años prácticamente invisible, hasta que un trámite migratorio rutinario terminó destapando quién era en realidad. Hoy le vamos a contar cómo fue el crimen que Nelson Alberto Mármol dejó atrás en mayo de 2012, por qué logró desaparecer durante más de una década y cómo terminó, finalmente, en manos de las autoridades. Si usted cree que la justicia, aunque tarde, tiene que llegar, quédese hasta el final, porque esta historia tiene detalles que muy pocos medios contaron con precisión. Y si este canal le parece que documenta con seriedad los casos reales de este país, suscríbase, porque cada semana traemos expedientes judiciales completos, no rumores a medias. Vamos a empezar por lo que ocurrió aquella tarde. Según los informes del Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz y la investigación policial, el hecho se registró en mayo de 2012, en una playa pública del cantón Las Hojas, en el municipio de San Pedro Mazaguat. La víctima era, según se ha señalado, su expareja sentimental. No vamos a mencionar aquí ningún nombre que no haya sido confirmado con certeza en fuentes oficiales, porque este canal no inventa datos de nadie, y menos de quien ya no puede defenderse. Lo que sí ha quedado establecido, según el testimonio de un testigo que fue recogido en el expediente, es la secuencia de lo que sucedió. Mármol persiguió a la mujer, la agredió y la amenazó con un corvo, un machete corto y curvo, muy común en las zonas rurales y costeras de El Salvador, que según el mismo testimonio llevaba sin funda, sin vaina, listo para usarse. La mujer se resistía, gritaba pidiendo ayuda. Intentó huir, corriendo sobre la arena de esa playa, mientras él la perseguía. Deténgase un segundo en esa imagen, porque es la que sostiene todo el expediente. Una mujer corriendo descalza sobre la arena, gritando auxilio en una playa pública, mientras un hombre armado con un corvo la persigue. No es una escena de una película, es lo que según la reconstrucción oficial de los hechos, ocurrió realmente en mayo de 2012. La víctima no logró escapar, cayó en la arena. Y fue en ese momento, cuando ya estaba en el suelo, indefensa, que Mármol aprovechó para quitarle la vida a machetazos. Pensemos también en el lugar donde ocurrió todo esto, porque no es un dato menor. Las Hojas es una playa pública, de esas donde familias salvadoreñas suelen ir los fines de semana, donde hay pescadores trabajando desde temprano, donde la vida cotidiana de una comunidad costera transcurre a pocos metros de la orilla. No fue un crimen cometido en la clandestinidad de un callejón oscuro ni en el aislamiento total de una zona despoblada. Fue, según la reconstrucción oficial, un crimen que ocurrió en un espacio que decenas de personas pudieron haber transitado ese mismo día. Eso no cambia la gravedad de lo sucedido, pero sí ayuda a entender por qué existió un testigo capaz de narrar, años después, los detalles precisos de lo que vio, la persecución, las amenazas, los gritos de auxilio, la caída en la arena. El testimonio de ese testigo, incorporado al expediente del Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz, es hoy una de las piezas centrales del caso. En la reconstrucción de hechos violentos ocurridos hace más de una década, el relato de quien presenció los momentos previos al desenlace suele ser determinante, sobre todo cuando, como en este caso, el acusado logró evadir a la justicia durante años y no existió la posibilidad de un juicio inmediato mientras los recuerdos estaban más frescos. Que ese testimonio se haya mantenido consistente y disponible durante 14 años es, en sí mismo,
Parte de lo que permite que este expediente pueda avanzar ahora con solidez, en lugar de depender únicamente de pruebas físicas que el paso del tiempo pudo haber deteriorado. Vale la pena explicar también, con algo más de detalle, qué significa exactamente la figura de femicidio agravado dentro de la legislación salvadoreña, porque no es lo mismo que un homicidio común. La ley salvadoreña reconoce el femicidio como un delito específico cuando la muerte de una mujer ocurre por su condición de tal, dentro de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y se agrava cuando concurren determinadas circunstancias: violencia previa, relación de pareja o expareja entre el agresor y la víctima, ensañamiento, o el hecho de que la víctima haya sido colocada en un estado de indefensión antes de perder la vida. La calificación de femicidio agravado en este expediente no es un simple tecnicismo legal, refleja que las autoridades salvadoreñas consideraron desde el inicio de la investigación en 2012 que el crimen cumplía con ese patrón específico de violencia contra la mujer y no con la definición más amplia y menos específica de un homicidio simple. No vamos a describirle aquí más detalles de los que ya son públicos y necesarios para entender la gravedad del expediente. El horror de este caso no está en los detalles gráficos, está en algo mucho más simple y mucho más perturbador. Una mujer pidiendo ayuda en una playa pública, un hombre que decidió que esa vida no valía nada, y 14 años de impunidad que vinieron después. Porque eso es lo que pasó. Tras el crimen, Nelson Alberto Mármol desapareció. Las autoridades salvadoreñas abrieron el proceso judicial correspondiente en el Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz, quedó registrada la acusación por el delito de femicidio agravado y se giró la orden de captura. Pero el hombre ya no estaba en el país. Cruzó la frontera hacia Guatemala y ahí, según todo lo que ha trascendido, simplemente se quedó. Sin escondites elaborados, sin cambios de identidad sofisticados, sin la clase de operación que uno esperaría de alguien que sabe que tiene una alerta internacional sobre su cabeza. Solo se quedó, viviendo su vida, mientras el expediente seguía abierto del otro lado de la frontera. ¿Y cómo es posible que un hombre acusado de un crimen tan grave haya podido sostener esa invisibilidad durante 14 años? La respuesta, según lo que puede reconstruirse a partir del caso, tiene que ver con algo que se repite en la región centroamericana con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir: la porosidad de las fronteras, la falta de mecanismos ágiles de cooperación judicial durante buena parte de esa década, y la capacidad de una persona sin mayores recursos para simplemente desaparecer en la informalidad de otro país. Mármol no necesitó una identidad falsa perfecta, ni una red de protección. Le bastó con cruzar la frontera y quedarse en la sombra de la irregularidad migratoria, esa misma irregularidad que, años después, terminaría siendo la grieta por la que finalmente lo alcanzó la justicia. Pero hay algo que Mármol no calculó bien, y es lo que vamos a contarle ahora. Con el paso de los años, la cooperación entre las policías de la región centroamericana se ha vuelto más estrecha, más rápida, más digitalizada. Las alertas de Interpol, que hace una década podían quedar meses o años sin activarse de forma efectiva contra alguien que se mueve entre países pobres en control migratorio, hoy se cruzan casi en tiempo real con los registros de extranjería de cada país. Y eso fue, precisamente, lo que lo delató. El 22 de mayo de 2026, se emitió una alerta roja internacional en su contra. No fue un hallazgo casual de un agente que lo reconoció por la calle. Fue el cruce de información. Un hombre en situación migratoria irregular en Guatemala, cuyos datos, al ser verificados, coincidieron con los de un prófugo salvadoreño buscado desde hacía 14 años por un femicidio agravado. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que Mármol se encontraba en el país sin la documentación migratoria correspondiente, lo que les permitió activar un procedimiento de expulsión inmediata, en lugar de tener que iniciar un proceso de extradición ordinario, mucho más largo y con más obstáculos legales. Esa diferencia importa, y vale la pena explicarla, porque es parte de por qué este caso se resolvió con relativa rapidez una vez que se detectó su paradero. Un proceso de extradición formal puede tardar meses, incluso años, entre solicitudes diplomáticas, revisiones judiciales en el país donde se encuentra el acusado y posibles recursos legales de la defensa. Pero un procedimiento de expulsión por situación migratoria irregular es mucho más expedito.
Si la persona no tiene derecho legal a permanecer en el país, las autoridades pueden proceder a su salida del territorio de forma más directa y coordinar con el país de origen para que sea recibido por las autoridades correspondientes. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Marmol. Su irregularidad migratoria, la misma que le había permitido pasar desapercibido durante 14 años, se convirtió en la vía más rápida para regresarlo a El Salvador. Conviene entender, además, cómo ha cambiado en la última década el funcionamiento de las alertas rojas de Interpol en la región centroamericana, porque ese cambio explica en buena medida por qué un caso abierto en 2012 recién pudo resolverse en 2026. Durante años, la circulación de información entre las policías de países vecinos dependía en gran parte de solicitudes puntuales, de oficios enviados entre instituciones, de procesos que muchas veces avanzaban solo cuando había un impulso específico detrás, ya fuera una investigación activa, presión mediática o la insistencia de la familia de una víctima. Una alerta roja podía existir formalmente en el sistema de Interpol, pero eso no garantizaba que, al momento en que la persona buscada cruzara un puesto fronterizo o solicitara un trámite migratorio en otro país, alguien cruzara automáticamente esa información con la base de datos internacional. Lo que ha cambiado, y lo que en este caso terminó siendo decisivo, es la progresiva digitalización e interconexión de esos sistemas. Cuando las autoridades migratorias de un país verifican hoy la situación de una persona extranjera, ese proceso puede cruzarse de forma mucho más directa con las bases de datos de Interpol y con los registros de personas requeridas por otros países de la región. Eso significa que alguien en situación irregular ya no solo enfrenta el riesgo de una simple deportación por falta de documentos, enfrenta también la posibilidad, cada vez más real, de que ese mismo trámite revele que existe una orden de captura vigente en su contra en otro país. Para una persona como Marmol, que durante 14 años no tuvo que preocuparse por ese cruce de información, el sistema finalmente lo alcanzó en el momento en que menos lo esperaba, no por una persecución activa en su contra, sino por el simple hecho de intentar regularizar o de verse sometido a una verificación de su situación migratoria en Guatemala. Este tipo de avance no es exclusivo de El Salvador. Toda la región centroamericana ha ido fortaleciendo, en distintos grados, sus mecanismos de cooperación policial y judicial, en parte impulsados por acuerdos bilaterales, en parte por la presión de organismos internacionales y en parte por la necesidad compartida de enfrentar estructuras criminales que, precisamente, se aprovechan de esas mismas fronteras para operar con mayor libertad. Lo que resulta paradójico y a la vez esperanzador es que esas mismas herramientas diseñadas originalmente para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, terminan siendo también las que, años después, permiten cerrar expedientes de violencia de género que parecían haber quedado congelados en el tiempo. Vale la pena mencionar también que este caso no es el único de su tipo que ha salido a la luz recientemente. Las autoridades salvadoreñas han reportado, en lo que va de este año, un número creciente de capturas de personas prófugas ubicadas fuera del país, muchas de ellas relacionadas con delitos de violencia contra la mujer, homicidio y trata de personas, además de las vinculadas al narcotráfico, que suelen acaparar más titulares. Ese patrón sugiere que no se trata de un hallazgo aislado, ni de un golpe de suerte irrepetible, sino de una tendencia más amplia, la de un sistema regional que lenta pero sostenidamente está cerrando los espacios donde antes alguien podía simplemente desaparecer cruzando una frontera. Ahora bien, ¿por qué la familia de la víctima tuvo que esperar 14 años para ver este avance? Es una pregunta que este canal no puede responder con certeza absoluta, porque no tenemos acceso a los detalles internos de cada esfuerzo de búsqueda que pudo haberse hecho durante todos estos años. Lo que sí podemos decirle es que casos como este no son excepcionales en la región. Según cifras que ha manejado el propio Ministerio de Gobernación de El Salvador, en lo que va de este año se han registrado 30 capturas con fines de extradición, una cifra que representa un aumento respecto a años anteriores.
La mayor parte de esas capturas responde a solicitudes de Estados Unidos vinculadas a narcotráfico, pero las alertas coordinadas por Interpol también han permitido, cada vez con más frecuencia, ubicar a prófugos centroamericanos requeridos por delitos como homicidio, violencia contra la mujer y trata de personas. El caso de El Viejo Tino se suma a esa tendencia, una cooperación regional que, lentamente, va cerrando los espacios donde antes alguien podía simplemente desaparecer. Y aquí es donde vale la pena detenerse en algo que a veces se pierde entre tantos datos judiciales, lo que significó, para la familia de esa mujer, vivir 14 años sabiendo que el responsable de su muerte estaba libre, a pocos kilómetros de distancia, del otro lado de una frontera que él cruzó sin mayor dificultad. No hay una cifra ni una condena que pueda devolverle a esa familia el tiempo perdido, ni la sensación de que la justicia llegó cuando debía, pero sí hay algo que este caso confirma, que la impunidad, aunque puede durar años, no siempre es definitiva. Que un expediente abierto, aunque parezca dormido, sigue teniendo la capacidad de activarse en el momento menos esperado, cuando la persona menos lo espera. Piense usted por un momento en lo que implica vivir 14 años con esa incertidumbre. No hablamos de un proceso judicial que avanza lento pero visible, con audiencias periódicas y noticias que van marcando el paso del tiempo. Hablamos de un expediente que, para efectos prácticos, quedó congelado desde el momento en que el acusado desapareció, sin juicio, sin condena, sin siquiera la certeza de que algún día habría una resolución. Para una familia que perdió a alguien en circunstancias tan violentas como las que describe este expediente, esa clase de espera indefinida puede ser, en sí misma, una forma adicional de sufrimiento. No solo el duelo por la pérdida, sino la ausencia prolongada de cualquier tipo de cierre judicial que permita, aunque sea parcialmente, procesar lo ocurrido. Es precisamente por eso que casos como este adquieren una relevancia que va más allá del expediente individual. Cada vez que las autoridades logran ubicar y regresar al país a alguien que llevaba años prófugo, no solo se avanza en un caso puntual, se envía una señal a todas las familias que hoy siguen esperando resolución en expedientes similares, de que la distancia geográfica y el paso del tiempo no garantizan, para quien cometió un crimen, una impunidad permanente. Con Mármol de regreso en El Salvador, el proceso judicial correspondiente al Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz retoma su curso, 14 años después de que quedara suspendido por su fuga. Es un momento que, para efectos judiciales, representa el verdadero inicio de la etapa que la familia de la víctima llevaba más de una década esperando. La posibilidad de que el acusado finalmente enfrente cara a cara el proceso que se abrió en su contra, con las pruebas y testimonios que ya forman parte del expediente, incluyendo el relato del testigo que describió, con crudeza, los últimos minutos de la vida de la víctima. Para el sistema judicial salvadoreño, además, cada caso de este tipo que logra reactivarse se convierte también en un precedente práctico, una muestra concreta de que los expedientes suspendidos por fuga no se archivan de forma permanente, sino que permanecen activos, a la espera de que la cooperación internacional, tarde o temprano, termine de cerrar el círculo. Conviene también preguntarse qué nos dice este caso sobre las decenas, quizás cientos, de expedientes similares que en este momento siguen abiertos en tribunales salvadoreños, con acusados que, como Mármol, decidieron simplemente cruzar una frontera y desaparecer. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la tecnología de cooperación policial regional avanza, que las alertas rojas de Interpol cada vez se cruzan con más rapidez con los sistemas migratorios de los países vecinos, y que eso significa que el margen para la impunidad geográfica, ese truco viejo de simplemente cambiar de país, se va reduciendo año con año. Este es, en el fondo, un caso sobre el tiempo, sobre la espera y sobre la paciencia forzada de una familia que no tuvo más remedio que aguardar, sobre cómo 14 años pueden sentirse, para quien espera justicia, como una eternidad, y sobre cómo al mismo tiempo, para los sistemas de cooperación judicial que hoy existen entre El Salvador y sus países vecinos, 14 años terminaron siendo, finalmente, el tiempo que tomó cerrar un círculo que parecía haber quedado abierto para siempre. Nelson Alberto Mármol pensó que la frontera lo iba a proteger indefinidamente, se equivocó, y ese error,
El de creer que un papel migratorio en regla nunca sería necesario fue exactamente lo que terminó delatándolo. Antes de cerrar, es importante decir algo con toda claridad, porque en este canal no dramatizamos más allá de lo que los hechos ya ameritan. No se ha hecho pública, hasta el momento de este video, la fecha exacta en la que el proceso judicial contra Mármol se reanudará formalmente en el Tribunal de Sentencia de La Paz, ni si su defensa presentará algún tipo de recurso una vez que comparezca ante el tribunal salvadoreño. Lo que sí es un hecho confirmado, según fuentes oficiales tanto de El Salvador como de Guatemala, es que el hombre conocido como el Viejo Tino ya no está prófugo, que su alerta roja internacional cumplió su función y que, después de 14 años, el expediente que llevaba su nombre finalmente puede avanzar. Y aquí queremos dejarle una pregunta abierta, la misma que probablemente se está haciendo usted en este momento. Si un hombre pudo pasar 14 años escondido a plena vista, sin mayor sofisticación, solo aprovechando la distancia entre dos países, ¿cuántos casos similares siguen esperando, en este preciso momento, ese mismo golpe de suerte burocrático que finalmente los delate? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada vez que un expediente como este se reactiva, se envía un mensaje claro a quienes hoy creen que cruzar una frontera es sinónimo de impunidad. El tiempo puede pasar, pero el expediente no se cierra solo. Si esta historia le hizo pensar en lo frágil que puede ser la sensación de estar a salvo cuando la justicia sigue buscando, hay otro caso que tenemos documentado en este canal que le va a interesar todavía más, uno donde la distancia entre el crimen y la captura fue todavía más larga, y donde el reencuentro con la justicia llegó de la forma más inesperada. Se lo vamos a contar pronto, con el mismo nivel de rigor con el que le hemos contado este. Mientras tanto, si usted cree que estos expedientes merecen ser conocidos, que las víctimas merecen que su historia no se olvide, aunque pasen 14, 15 o 20 años, suscríbase a este canal. Aquí seguimos documentando, caso por caso, la parte de la justicia salvadoreña y centroamericana que casi nadie más se toma el tiempo de contar con precisión, la que no cabe en un titular de 30 segundos, pero que, para las familias que esperan, es la única que realmente importa.